Hola amigos, estamos para hacer el video número 40, diagnóstico y reparación de lavadora Maytag. Bueno, fuimos a ver una lavadora Maytag, ¿sí? Porque la lavadora estaba funcionando normalmente y de repente empezó a calentarse el motor. Checamos la transmisión y no se encuentra pegada, gira libre, pero el motor toma una corriente inusual, toma como 40% más arriba, pero el motor sigue funcionando sin ningún problema, ¿sí? Aquí estamos viendo que es un motor modelo C68PXGKR, ¿sí? Es un motor de 3/4 de caballo, 115 volts, 60 Hz. Aquí podemos ver que tiene las dos velocidades, 1725, 1140. Eso quiere decir que este motor es de 4 y de 6 polos. Entonces ya lo quitamos y nos lo decidimos traer y vamos a hacerle pruebas para ver dónde está el problema, si está cruzado, hay que embobinarlo o ver qué podemos hacer con él. Bueno, vamos a hacer un diagrama del conexionado. Incluso nosotros el detalle era que se calentaba el interruptor térmico y se detenía la máquina, o sea, se protegía. El motor gira libre, no tiene problema, ¿sí? Voy a quitar el centrífugo, ¿sí? El motor gira libre, no tiene ningún problema, pero se calienta. Entonces vamos a hacer un diagrama del conexionado de la tablilla y regresamos. Bueno, aquí tenemos el conexionado y ya sacamos ¿cómo se llama? Ya sacamos el diagrama de las conexiones. Pudimos detectar que el cable rojo y el cable café son las bobinas de arranque. Entonces el cable blanco o el amarillo, un embobinado es el embobinado azul, y el otro embobinado pudiera ser el cambio de giro para lavado, que ese es el motor de alta, el de 4 polos. Vamos a desconectar y vamos a hacerle pruebas directo, dando vuelta a la polea para ver cuánto toman y darnos una idea. Bueno, ahora vamos a hacer la identificación de puntas. Como habíamos dicho, al parecer esta punta, a la hora de probar, algo que tenemos que tomar en cuenta es nunca tocar las puntas de prueba, porque tendríamos una medición de resistencia errónea. Entonces hay que tratar de hacer esto, ¿sí? Y aquí lo que voy a detectar es que este es el embobinado de arranque, ¿sí? ¿Sí? Ahí se ve que tengo 8.4 ohms y a tierra no tengo nada y tampoco tengo continuidad con las demás puntas. ¿Sí? Ok, entonces el café y el rojo es el embobinado. Ahora, estas dos puntas estoy viendo que es la misma, la blanca con naranja y la amarilla es un común, ¿sí? Aquí puedo ver que tengo 0 ohms. Esta punta es la misma y la punta amarilla es el común para los dos embobinados. Ese sería un embobinado y este otro sería el otro embobinado, ¿sí? Ahí tengo 2 ohms, ¿sí? Y no tengo continuidad a tierra. Eso quiere decir que no tengo contacto a masa. El motor aparentemente está bien. Voy a conectar un cable entre amarillo y primero morado y después azul y medirle la corriente y medir la velocidad asíncrona. Voy a conectarlo primero en el cable azul y para arrancarlo le doy vuelta, ¿sí? Ahí ya arrancó.
Voy a medir su corriente. Se ve que tomo 6.6, 6.7 amperes. Esa corriente aparentemente está dentro del rango. Ahora voy a tomar la velocidad asíncrona. ¿Sí? Aquí tengo 1790 revoluciones. Es el embobinado de 4 polos. ¿Sí? Ahora voy a parar y voy a cambiar ¿cómo se llama? Voy a cambiar la punta. Ya lo he conectado e incluso arrancó solo. Al parecer el embobinado de 6 polos está cruzado. ¿Sí? Voy a meter el amperímetro. Bueno, allí tomo 6.3 amperes. ¿Sí? Pudiera ser que esté bien, pero tiene un zumbido muy extraño. Voy a meter el tacómetro. Y aquí puedo ver que tengo 1191 revoluciones. Eso quiere decir que también estoy dentro del rango, ¿sí? Pero el motor hace un zumbido, ¿sí? O sea, no debería de zumbar así. Bueno, algo que estamos viendo es que cuando conectamos el motor a 6 polos, el motor arranca solo, ¿sí? Y no tienen bobinado de arranque conectado. Y estamos checando que esta bobina se está calentando. Lo que pudiera hacer es que el embobinado de 4 polos esté cruzado y a la hora de que inducimos el de 6 se autoinduce y genera el campo rotatorio para que arranque desde el de 4. ¿Sí? Aquí podemos verlo. Vamos a dejarlo caminando unos 5 minutitos y vamos a medirle la temperatura a los embobinados. Ahí se puede ver que tengo 50 grados. Esta bobina donde salen los cables, al parecer ahí tengo el problema. Vamos a desarmar y vamos a Esa bobina tiene 46 grados. Tengo una diferencia pequeña, pero sí se alcanza a ver que tengo diferencia. ¿Sí? Entonces al parecer el problema está en esta bobina. Vamos a desarmarlo. Bueno, pues después de las mediciones eléctricas he podido ver que estoy tomando muy alta corriente, porque en el embobinado de 4 polos me dice que debe tomar 9.8 amperes y estoy tomando casi 3/4 partes, casi al final de la corriente sin carga. Entonces vamos a desarmarlo, vamos a romper estas uniones con plastiacero o epoxi que trae aquí para poderlo abrir. Bueno, aquí estamos quitando el pegamento con un taladro, el pegamento con una broca de 332. Se va deshaciendo el pegamento y teniendo cuidado de no maltratar mucho el aluminio, y ahí se puede ver. Bueno, ya que una vez hemos quitado el pegamento, hay que sacar este perno, ¿sí?, que va en ese hoyito, antes de empezar a sacar, porque lo asegura. Sí, aquí ya tenemos el perno. ¿Sí? Ahora vamos a sacar primero la tapa trasera, vamos a golpear. Bueno, aquí estamos sacando la tapa trasera, ¿sí?
Solo hay que ver cómo podemos despegar este fleje que tiene al protector térmico. Ahora vamos a golpear de la misma manera para poder aflojar la tapa delantera. Bueno, aquí estamos sacando los datos del motor, ¿sí? Ya contamos y el motor es de 36 ranuras. Y no sé si se alcance a ver. La guía que vamos a tomar es esta bobina de 4 polos, que es la cara donde está la etiqueta. Y tenemos una ranura, bueno, un diente que es más grueso. Y aquí tenemos el diagrama de 6 polos. Y aquí tenemos, estas son estas son las ranuras, esta y esta, pero vendría siendo el diente grueso. Entonces, solo este diagrama solo es para el de 6 polos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 polos. ¿Sí? Y aquí vemos, este es el paso. El paso en esta del diente grande, tenemos paso 1 a 2, 1 a 4 y 1 a 6. Pero en los siguientes sigue una bobina de dos bobinas el grupo. Y ahí tenemos paso de 1 a 3, 1 a 5. Y luego vamos con un tercer grupo de 3 bobinas, que aquí se puede ver. ¿Sí? Vamos en este grupo y aquí se puede ver que el paso es 1 a 3, 1 a 5 y 1 a 7. Y aquí lo tenemos en el diagrama. 1 a 3, 1 a 5 y 1 a 7. Y volvemos a regresar al polo de al grupo de 2 bobinas que está en el polo grueso contrario. Aquí tenemos el polo grueso contrario que tiene paso 1 a 2, ¿sí? Y paso 1 a 4. Y la guía es este otro diente de 2 ranuras, pero es un diente más grueso. Entonces vamos a seguir desembobinando para seguir contando vueltas. Bueno, aquí tenemos ya el diagrama de las bobinas de 6 polos, ¿sí? Aquí tenemos ¿cómo se llama? Las vueltas por bobina de los de 3, de los de 2, de los de 3, de los de 2, y ahorita vamos a completar este de aquí. Pero vamos a comenzar con el embobinado de arranque. Y ya tenemos aquí el diagrama. Como podemos ver, la bobina empieza en la ranura del diente grande y tenemos 2 ranuras vacías, como lo podemos ver aquí en el motor, ¿sí? Aquí está el diente grande y aquí está la ranura vacía, ¿sí? Aquí está la ranura vacía y de este lado también está la ranura vacía, ¿sí? Y podemos ver que el cable café entra si tomamos convención que este sea la entrada y este sea la salida, entra por la salida y va a embobinar así. La corriente va hacia este lado, como lo tenemos aquí en el diagrama. Aquí entramos por este lado de la bobina y vamos hacia aquel lado, ¿sí? Aquí no importa en dónde pongamos esta entrada pudiéramos entrar por la bobina chica, por la mediana o por la grande, eso no importa. Incluso aquí se ve que aquí entra por la grande, pero después cambia la bobina chica. Sí, el chiste es hacia dónde tenemos el sentido de la corriente. Entonces voy a empezar a desembobinar para tomar datos y continuamos. Bueno, aquí ya he terminado de sacar el embobinado de arranque. Y eran 3 bobinas por grupo, 4 grupos. Y aquí está la conexión. Y aquí están las vueltas por bobina, ¿sí? Ahora voy a sacar el embobinado de 4 polos, pero se me está haciendo un poco extraño porque la punta que es común, que es la naranja con blanco y el amarillo, empiezo con un polo y después de ese polo, donde termino, tengo aquí la conexión del ¿cómo se llama? Del embobinado de 6 polos. Eso quiere decir que siempre, aunque trabaja a 4 o a 6 polos, siempre trabaja este polo en 6 polos. Entonces vamos a sacar la bobina y vamos a ver cómo está. Aquí ya hemos terminado de desembobinar el motor. Vamos a sacar estos aislamientos porque están batidos de aceite. Esta máquina estaba tirando aceite, es lo que vamos a checar también. Y hemos hecho una pequeña marca, no sé si se alcanza a ver aquí un puntito.
¿sí? Para saber que este lado es el lado de las conexiones. Y aquí tenemos el diagrama del embobinado de 4 polos. Y aquí estamos viendo que aquí entramos en el grupo del diente grueso. Entramos y embobinamos una bobina de un grupo, y en el siguiente grupo aquí es donde se conecta el inicio de las bobinas de 6 polos. Cuando medimos la continuidad vimos que que teníamos continuidad entre los dos embobinados, teníamos una punta común, pero pensábamos que esa punta común pudiera ser el amarillo, que aquí se juntaran la bobina de arranque y la de trabajo, pero no, se junta en el puente entre el grupo 1 y el grupo 2. Vamos a embobinar así porque el motor estaba trabajando así bien, y vamos a probar al final. Bueno, pues vamos a limpiar el núcleo y vamos a conseguir el material para empezar a embobinar. Bueno, aquí estamos encartonando ya el motor. Como podemos ver, tiene diferentes tamaños de ranuras, ¿sí? Y vamos a ver qué material vamos a ocupar. Vamos a calcular y vamos a hacer el cambio de alambre de aluminio a alambre de cobre. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, lo primero que hay que hacer en estos alambres de aluminio es quemar el barniz. No se puede estar jalando ni se puede tallar con el calibrador de AWG. No se puede calibrar porque como es por roce va perdiendo masa del diámetro. Entonces para hay que utilizar un micrómetro, ¿sí? Meterlo y calibrarlo. Aquí me está dando, bueno, aquí lo tengo en el micrómetro y como puede verse me está dando 135 milésimas. Bueno, voy a ir al manual de Condumex y no sé si se pueda ver. Aquí estoy, esos 3 valores son el valor mínimo, normal y máximo de los calibres de los AWG. Y aquí puedo ver que el mínimo son 1.43 milésimas, 1.45, y el 16 me da 1.27 a 1.29. Eso quiere decir que estoy intermedio entre estos dos calibres. Voy a optar por considerar que el calibre fuera calibre 15, ¿sí? De este calibre 15, ese calibre 15 sería en aluminio. Entonces, en la página de abajo del manual vienen las resistencias en esta página, aquí tengo la resistencia de cobre en ohms kilómetro y en ohms por kilo, y también las de aluminio. Y también voy a usar esta tabla porque voy a hacer voy a sacar el peso que necesito. Entonces me voy aquí a la resistividad del calibre 15 y veo que tengo 16.90, ¿sí? Como estoy intermedio, estaría hablando de que la resistencia tendría que estar intermedia entre estos dos, ¿sí? Entre 16 y 21. Pero puedo ver que si me voy al calibre 17, tengo 16.60, ¿sí? Quedaría un poquito arriba de la resistencia, ¿cómo se llama? De la resistencia de 15, pero voy a optar por tomar este valor de calibre 17 para las bobinas de 4 polos.
Solo es para calcular la resistencia del alambre. En el embobinado tengo dos componentes para que me van a dar la corriente del motor, o sea que viene siendo la impedancia del mismo, y una es el cálculo de la resistencia y otro el cálculo de la inductancia, y la inductancia está dada por el número de vueltas y la permeabilidad del núcleo. Entonces tendría un poco de diferencia en la corriente, pero sería mínima. Entonces voy a optar por poner calibre número 17 en las bobinas de 4 polos. Ahora, lo que voy a hacer va a ser calcular el peso que tengo que usar si tuviera el de aluminio. El de aluminio me da 4.46 kilos por kilómetro. Y el 17 me da 9.24. Eso quiere decir que tengo una relación de casi 2 a 1 o un poquito menos. Si voy a calcularlo para ver cuánto necesito. El peso del alambre de aluminio que pesé, que fue el que saqué, fueron 300 gramos, ¿sí? Entonces en el de aluminio tengo 300 gramos y la resistencia es 4.46. Necesito saber cuánto peso voy a estar en la de cobre, cuando su densidad es 9.24 por kilómetro. Es una simple regla de 3, multiplico por y lo divido, aquí tengo, y me da 621.52 gramos. Voy a optar por comprar 800 gramos para no errar. Bueno, voy ahora a calcular el alambre de arranque. Aquí estoy calibrando el calibre del alambre de las bobinas de arranque, y como se puede ver tengo 63 milésimas de milímetro. Voy a ir a la tabla de los conductores y allí puedo ver que 63 me da el calibre 22, ¿sí? Entonces para el embobinado de arranque tenemos calibre 22. Vamos a checar bueno, ese calibre 22 sería en aluminio. Vamos a checar por resistencia. Aquí estoy vuelvo a repetir, estas dos columnas son las de aluminio y estas son las de cobre. E incluso aquí me dice que la resistencia del aluminio es 61.8% de la conductividad del cobre. Entonces voy a irme a 22 y veo que tengo 86 ohms por kilómetro, y el calibre que más se le acerca sería 24, que serían 84.20. Entonces voy a optar por calibre 24. Bueno, este es el alambre que saqué del embobinado de arranque, y son 125 gramos en el peso de aluminio. Voy a sacar cuánto me da en peso. Bueno, ahora voy a sacar el peso de las columnas de aluminio y de cobre. Aquí tengo calibre 22, que era el original, ¿sí? Y me da .878 en aluminio. .870. Y voy a meter 24. Aquí está 24, pero necesito sacarlo en cobre. Entonces, y en cobre me dice que es 1.82. Y tengo 125 gramos. Entonces, por regla de 3 tengo 1.82 por 125 entre 0.878 y me va a dar el peso. Bueno, aquí haciendo las cuentas, me resulta que tengo que comprar, bueno, me sale que son 259 gramos. Voy a comprar 100 gramos más, 350. Voy a calcular el alambre de 6 polos. Bueno, aquí estoy calculando el alambre de 6 polos y calibrándolo me da un milímetro o 100 milésimas, ¿sí? Un milímetro. Entonces me voy a la tabla de Conumex y aquí veo que el calibre 18 me da 1.013. Entonces ese alambre es calibre 18. Voy a irme a la tabla de conductividad.
¿sí? Y aquí tengo que el calibre 18 me da 33.8 ohms por kilómetro y el calibre 20 me da 33.20. Voy a optar por usar calibre 20. Ahora voy a sacar el peso. Aquí tengo el calibre 18. Si lo refiero a la resistencia, al peso en aluminio, tendría 2.23, no sé si se alcance a ver, 2.23 kilos por kilómetro. Y el calibre 20 me da 4.61 kilogramos por kilómetro. Entonces esas son las referencias que tengo para calcular 4.61. Y pesé, y el peso que saqué del alambre de aluminio de la de 6 polos fueron 150 gramos. ¿Sí? Por regla de 3 tendría 4, sería por entre Voy a hacerlo y regreso. Bueno, entonces haciendo la operación me da 310 gramos, voy a comprar 350 gramos. Entonces aquí tengo ya todos los datos. ¿Sí? Ese sería el embobinado de 6 polos, calibre 20, 350 gramos. El embobinado de arranque, calibre 24, 350 gramos. Y el embobinado de trabajo de 4 polos, calibre 17, 800 gramos. Bueno, vamos a ir por el material y regresamos para comenzar. Bueno, pues vamos a empezar a embobinar. Aquí tenemos los alambres. Este es el 17, el 24 y el 20. ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a embobinar. Este motor lo vamos a embobinar a mano para poder hacer de un solo hilo las bobinas. Vamos a poner aquí en este hoyito un desarmador y aquí se va a embobinar. Pues aquí tenemos ya el alambre. Vamos a empezar el embobinado de 4 polos y vamos a comenzar en la marca que hicimos, que es un punto que tenemos aquí. Esta es la cara de conexiones y este es el plano de referencia. Entonces vamos a empezar a embobinar aquí, ¿sí? Y tenemos aquí los datos, ¿sí? Viendo el diagrama así, ¿sí? Que sería la bobina que vamos a meter. Vamos a empezar de este lado, ¿sí? Y vamos a meter bobinas de paso, una 418, una 624 y una 826 vueltas. Bueno, vamos a comenzar. Para esto hemos hecho ya el primer molde de la primera bobina, ¿sí? Y aquí se puede ver, va a quedar muy justita. Entonces lo vamos a embobinar a mano. Y para eso ponemos en el banco un desarmador, de preferencia que esté ancho, para que podamos ir embobinando. Entonces voy a meter 18. Bueno, voy a meter 18 vueltas. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y la metemos en la ranura. Tenemos que tener cuidado de que no se vayan por detrás del aislamiento. Y ahora vamos a empezar a meter del otro lado, pero tenemos que ir acomodando porque es alambre muy grueso.
Córtale tanto. Bueno, aquí ya he acomodado la bobina, ¿sí? La golpeé un poquito para que quede un poco cuadradita, ¿sí? Aquí se puede ver la parte de atrás. Ahora voy a sacar el molde para la siguiente bobina. Ok, ahí se puede ver cómo queda allí y cómo queda acá atrás. Ese va a ser el molde. Ahora la levanto, tratando de no perder la medida, y la acerco al desarmador, y allí voy a meter 24 vueltas. Llevo 2, 3, 23, 24. Ok, lo meto de un lado. Ok, ahí está adentro. Voy a meter un caballete. Y meto del otro lado, pero ya voy a ir acomodando un poco ¿cómo se llama? El costado de la bobina, de tal forma que no se deforme. Ok, y meto un caballete. Pongo la mano en la parte de atrás y doy unos pequeños golpes aquí para que se haga cuadrada. Y hago lo mismo en la parte de atrás. Y ahora voy a sacar el molde para la tercera bobina. Bueno, ahí está la muestra. Y voy a meter 26 vueltas. Y la meto de la misma manera que las otras. Como ves, aquí hago la salida así como lo hicieron los otros bueyes. La paso por aquí, la regreso por aquí. Ya está grabando. Bueno, aquí lo que voy a hacer es dejar el pedazo de punta que voy a necesitar para unir con la de 6 polos. Y para eso la punta la voy a meter aquí como si fuera hacia el otro lado. Voy a volver a meter el caballete y voy a regresar por esta ranura. ¿Sí? Aquí se puede ver que incluso el embobinado original traía algo así, traía un paso así. Y entonces ya voy a empezar a embobinar normal. Voy a empezar, paso una 3, y aquí voy a dejar el pedazo de alambre que voy a usar para el puente. Con ese, ¿no? Con ese. Y el paso que me sigue sería una 5, 1, 2, 3, 4, de aquí a aquí una 5.
perdón. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en este bucle voy a conectar el embobinado de 6 polos. Y aquí, por ejemplo, estoy entrando así y estoy embobinando para acá. En el siguiente polo necesito embobinar al revés, entonces voy a entrar aquí y voy a embobinar para acá. ¿Sí? Entonces, aquí voy a sacar la muestra. Ok, esa sería mi muestra. Y voy a meter 18 vueltas. Debo de poner especial atención a que voy a ir cambiando la polaridad del embobinado. ¿Sí? Como podemos ver, esta era la salida, este es el puente de la salida. De aquí salgo, esa sería la entrada, esta sería la salida y entro con la salida de la siguiente bobina. Voy a embobinar hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí estoy terminando el segundo grupo de bobinas y voy a comenzar con el tercero y voy a hacer un puente entre la entrada. Este grupo lo enrollé así y termino aquí, y el que sigo voy a entrar aquí y voy a enrollar así. ¿Sí? Y el paso es 1 a 4. Esta es mi muestra, voy a meter 18 vueltas. Ok, entonces este va a entrar así. Voy a meterlo y regreso cuando haya terminado el polo. Aquí ya llevo metidos tres grupos, voy por el último. ¿Sí? Voy a grabar cómo hay que hacer el paso a la siguiente bobina. Aquí estoy saliendo por la salida, valga la redundancia. Entré por la entrada y salí por la salida. Ahora en esta bobina voy a entrar por la salida y a salir por la entrada. Entonces lo volteo. Y doy paso una 5. Y saco la muestra. Okay. Aquí saco la muestra y así debo de meterla. Y tengo que salir por aquí, por esta. ¿Sí? Como se ve en el diagrama. ¿Sí? En el diagrama se ve que aquí entro por esta y salgo por la de aquí del costado. ¿Sí? Entonces voy a terminar de montar este grupo y a terminar las bobinas de trabajo. Bueno, aquí estoy terminando el embobinado de trabajo de 4 polos. Y aquí puedo ver que concuerda con el diagrama. ¿Sí? Aquí está la punta que es de entrada. El final de la última bobina también es entrada. Y aquí tengo el puente, el bucle, para conectar la bobina de 6 polos. Y puedo ver que el cálculo que hice del peso fue correcto, porque aquí más o menos tengo como 50 gramos que me sobró de alambre. Voy a cortar más o menos por aquí así para tener la punta para la conexión, y voy a empezar con el embobinado de arranque. Pues voy a empezar a meter el alambre del embobinado de arranque, calibre 24, ¿sí? Es este. Y aquí tengo el diagrama. Aquí esta es la bobina de referencia, la de 4 polos. Ese es el plano de referencia. Entonces voy a encontrar 3 ranuras después de la bobina grande y a meter paso 1 a 4. Por este lado debo de empezar, ¿sí? Eso quiere decir que tendría que estar así, ¿sí? Bueno, entonces voy a empezar a embobinar. Como se ve aquí, voy a empezar a embobinar en esta forma, con paso 1, 2, 3, con paso 1 a 4. Voy a agarrar estas dos de aquí
y estas dos de aquí. Voy a sentar estos caballetes para que me dé espacio para poder empezar a montar. Entonces voy a sentarlos. Para sentar los caballetes con la regla de aluminio, ¿sí? Entonces voy a tomar el alambre de calibre 24. Voy a meter la primera bobina con paso una 4 de aquí a aquí. Voy a sacar la muestra. Ahí está. Voy a hacer la bobina. La primera bobina, según los datos, debo de llevar 21, 35 y 41. Entonces, como está aquí el diagrama, la entrada del embobinado debo de dejarlo de este lado, ¿sí? Y paso una 4. Sí, estas bobinas son muy sencillas de meter, están muy delgadas. Voy a meter la segunda bobina. Y le voy a meter 35 vueltas. Dos. Ok, y voy a meter el último paso, que es 8. Y a los de 1 a 8 le voy a meter 41 vueltas. Aquí se puede ver por atrás cómo quedó la bobina, ¿sí? Ahora, en el diagrama que hice, me dice que tengo que dejar una ranura aquí. Esta ranura va vacía y entonces tengo que ver en la siguiente bobina el paso es una 5, 1, 2, 3, perdón, el paso es una 4 también, y debo de dejar esta y llegar aquí a la del diente grueso. Entonces sería paso 2, 4, perdón, paso 4, 6 y 8. Y de este sería 4, 6, 8, y esta ranura queda vacía, ¿sí? Entonces, la siguiente bobina la voy a empezar por la salida. Esta bobina la enredé así y la otra la voy a enredar al revés. Bueno, aquí acabo de meter el segundo grupo de bobinas de arranque. Voy a empezar con el tercero. Y aquí estoy saliendo por la entrada de esta bobina. Entonces en el tercer grupo debo de entrar por la entrada. Igual es paso una 4, una 6 y una 8. Sí, aquí dejo un espacio para el puente. Y aquí tengo el molde de la bobina. Ok, voy a meter
22 vueltas. Aquí estoy terminando el tercer grupo y estoy terminando por la parte de la salida. Para el último grupo voy a entrar por la parte de la salida también. ¿Sí? Y también va a ser paso 1 a 4. Aquí tengo la muestra y voy a meter 22. Bueno, aquí estamos terminando el embobinado de arranque. ¿Sí? Aquí están los 4 polos. Y como venía originalmente, iba primero el embobinado de trabajo de 4 polos, luego el embobinado de arranque de 4 polos y sobre este va el embobinado de trabajo de 6 polos. ¿Sí? Aquí podemos ver el alambre que nos quedó, ¿sí? Que son como 80 o 100 gramos, por lo que el cálculo que hicimos resultó correcto. Ahora, lo que quiero ver es cómo quedaron las puntas. Aquí está el diagrama y aquí tengo esta bobina que viene siendo esta. Y se ve que entro por la entrada, doy toda la vuelta y llego y salgo por la entrada también, que es el cable rojo. Y aquí se puede ver que aquí tengo estas dos son las ranuras vacías, que viene siendo esta y esta de acá. Bueno, pues voy a cortar aquí el alambre para dejar punta y voy a empezar con el embobinado de 6 polos. Bueno, voy a empezar el embobinado de 6 polos. Y aquí tengo como si fuera el motor, el diagrama físico. ¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar por esta bobina pequeña en el diente grueso, que es paso 2, 4 y 6, que vendría metiéndola en esta parte de aquí 2, 4 y 6. ¿Sí? Voy a empezar a embobinar en esta forma. Bueno, voy a bajar los caballetes y voy a comenzar. Bueno, pues ya he bajado los caballetes y voy a empezar a embobinar de esta forma. Voy a sacar una bobina pequeña que va aquí, de aquí a aquí, ¿sí? Y lleva... esa lleva 12 vueltas. Ya son las que van a estar para que veas peladas. Mira. Y la entrada debe de ir de este lado. Ahora el paso 1 a 4 debe de llevar 25 vueltas. Vale la pena ir asentándolas conforme vayamos metiendo bobina por bobina, porque se va botando un poco. Vamos dando forma de una vez desde ahorita. Y el último paso, el 1, debido a que bajamos el diámetro de los calibres, el embobinado se presenta un poco sencillo, ¿sí? Porque las ranuras van a quedar mucho más vacías que si hubiéramos utilizado el sustituto de aluminio. Ahí está el embobinado, este primer polo de 6 polos, ¿sí? Ahí se puede ver. Ahora voy a salir con esta bobina y voy a hacer un embobinado de 2 bobinas, un grupo de 2 bobinas aquí. La primera bobina va de aquí a aquí y la segunda va de aquí a aquí. Voy a bajar los caballetes y voy a comenzar, pero como estoy saliendo aquí con la salida de esta bobina, de este lado voy a comenzar en la salida de esta manera, ¿sí? Voy a embobinar para acá, en esta embobiné así, en esta voy a embobinar al revés. Bueno, voy a bajar los caballetes y continúo. Bueno, ya voy en el tercer grupo. Sí, el primer grupo es de 3 bobinas, el segundo es de 2 bobinas y el tercer grupo es de 3 bobinas con paso 1 a 3, 5 y 7. Pero aquí lo que quiero mostrar es que aquí estoy saliendo por la entrada de la bobina y en la siguiente voy a entrar por la entrada de la bobina. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy a entrar por aquí.
la bobina haría así, 1, 2, 3, ese sería el paso 3, 6, 5 y 7. Pero es para mostrar que el puente es de la entrada a la entrada de la bobina. Voy a hacer la bobina y regreso. Bueno, aquí ya he terminado el tercer grupo del de 6 polos y estoy terminando por la salida. En la siguiente bobina voy a meter aquí me vuelvo a encontrar el diente grueso y me manda paso una 2 y una 4, pero voy a empezar por la parte de la salida. ¿Sí? Esta es mi muestra. Voy a meter 18 vueltas y continúo. Bueno, estoy terminando la bobina el grupo de 2 bobinas, ¿sí? Y aquí sigue un grupo de 3 bobinas con paso una 3, 5 y 7. Entonces iría la primera de aquí a aquí, 3, 5 y a la ranura vacía 7, ¿sí? Y aquí estoy de esta bobina estoy saliendo por la entrada, entonces tengo que entrar por la entrada de esta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí tengo la muestra. Voy a embobinarla y continúo cuando termine. Bueno, acabo de meter la quinta bobina del embobinado de 6 polos. Este es de 3 bobinas. Y ahora solo me queda meter un grupo de 2 bobinas con paso una 3, 1, 2, 3 y paso una 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y estoy saliendo aquí con en el quinto grupo estoy saliendo por la salida y en este grupo tengo que entrar por la salida. Eso quiere decir que voy aquí. Ok. Pues esta es mi medida de bobina. Voy a hacerla y regreso ya cuando haya terminado todo el embobinado. Bueno, aquí estoy terminando ya el embobinado de 6 polos. Aquí se puede ver, ¿sí? Y este alambre quedó un poco más justo, pues nos quedó solo como 1,5 metros de alambre, ¿sí? Pero cumplió con su objetivo el cálculo que hicimos del peso. Y aquí podemos ver que esta bobina es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos la entrada, que es esta, y en el polo de 2 polos, aquí tenemos la salida, que es esta, ¿sí? Vamos a cortar y vamos a empezar a amarrar el motor. Bueno, ahora lo que voy a hacer una muestra de las medialunas que voy a meter aquí. Ya he trazado una línea aquí para tener la altura, ¿sí? Y estas van a enganchar de aquí para acá, de tal forma que tenga un aislamiento entre el embobinado de 4 polos de trabajo y el embobinado de 4 polos de arranque. Y después voy a cortar otros 4 para poderlos meter entre el embobinado de arranque de 4 polos y el embobinado de trabajo de 6, de tal forma que quede completamente aislado la corona del embobinado y el motor quede mejor. Bueno, voy a hacer las medialunas, ¿sí? Pero como se puede ver, necesito ir haciendo el embobinado hacia adelante para garantizar que el aislante quede bien separando las bobinas, que no vaya a quedar ninguna atrás. Entonces voy a hacer las medialunas y regreso. Bueno, ahora voy a empezar a amarrar, ¿sí? Ya tengo mi aguja para empezar a amarrar y estoy cortando la cinta tubular con la que lo voy a agarrar. Bueno, pues aquí ya he terminado de amarrar la corona de trasera, la del lado de las no conexiones, ¿sí? Y estoy empezando a trabajar sobre el lado de las conexiones, ¿sí?
Lo primero que voy a hacer, o que ya he hecho, es separar las bobinas, porque voy a meter las medialunas. Voy a meter primero las de 4 y luego las que van entre el embobinado de arranque de 4 y el de 6 de trabajo. Pero estoy pensando que voy a mandar los alambres hacia atrás. Voy a hacer de una vez la conexión, ¿sí? Dejar aquí listos los alambres porque voy a meter espaguetis, ¿sí? Entonces ya tengo aquí las bobinas. El amarrado de los alambres lo voy a hacer aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este alambre queda en medio de las bobinas. Voy a pasarlo de tal forma que salga hacia atrás. Debo de tener cuidado de que no se hagan bucles o que se hagan ondas en el alambre, porque esas que generan resistencia y pueden quemar el motor. Pues ya aquí ya lo jalé, ¿sí? Y esta es la punta del embobinado de arranque junto con esta. Estas dos son el embobinado de trabajo de 6 polos y este es el embobinado de arranque de 4 polos. Entonces voy a empezar a poner los cables de la conexión y al final voy a meter las medialunas para terminar de amarrar. Bueno, aquí estoy terminando la conexión y solo voy a explicarla, ¿sí? Aquí puedo ver, así como tengo el motor, que en la bobina que tengo aquí en este lado, aquí salgo con el cable azul, ¿sí? La entrada del embobinado de trabajo, que viene siendo esta de aquí, y que en el diagrama la tengo aquí, la mando al cable amarillo, que es común con el blanco naranja, que viene siendo azul, blanco, naranja. Luego, estando así de cabeza, aquí puedo ver el embobinado de arranque de 4 polos, ¿sí? Y aquí tengo dos bobinas enfrente del diente ancho, y del lado derecho salgo con la punta roja y del lado izquierdo salgo con la punta café. Aquí lo tengo. Mandé las puntas hacia atrás, pero aquí tengo el cable rojo, ¿sí? Y esta es la entrada del embobinado que corre hacia este lado, así. Y aquí tengo la punta café, ¿sí? Este es el cable del embobinado de arranque, es la punta café. Y ya solo me queda el embobinado de 6 polos. El embobinado de 6 polos, tengo un polo aquí en el centro, que viene siendo este de aquí, que salgo por aquí, por esta punta. Más bien empiezo aquí, pero tengo el bucle aquí tengo el bucle del embobinado de 4 polos, el que une el primer grupo con el segundo grupo. Allí voy a unir la entrada del de 6 polos, que es este de aquí, ¿sí? Aquí lo tengo marcado como que va al embobinado de 4 polos. Y del otro lado vengo de una bobina de un grupo de 2 bobinas con el cable morado. Y aquí tengo la bobina central, aquí empiezo y aquí termino con esta, la de 6 polos, y aquí tengo el cable morado. Entonces así ya tengo hecha la conexión. Tengo que acomodarlos de tal forma que queden a esta altura. Por aquí tienen que salir todos, así hacia arriba. Y a meter los separadores. Voy a hacerlo y continúo. Bueno, aquí ya metí los separadores de entre embobinado de 4 polos de trabajo y de arranque, 4 polos. Y la de 4 polos con la de 6 polos de trabajo. Y estoy ubicando en esta posición las puntas. Esta punta la voy a sacar de este lado porque va a la protección térmica. Y en esta parte deben de salir estas 5 puntas, 2, 4, 5. Voy a empezar a amarrar y a ver cómo queda. No, sí. Bueno, ya he terminado de hacer la primera encintada. Yo regularmente lo que hago es coso todo el embobinado y dejo un espacio de tubular, y primero le doy con un martillito y después la voy apretando de tal forma que quede lo más compacto posible. Vamos a hacerlo para ver cómo. Le voy pegando primero por fuera para cerrar las bobinas. Sí, con un martillito, martillito de madera que tengo.
y luego de adentro hacia afuera. Incluso se va viendo cómo va aflojando todavía el encintado. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar la parte que tenía aquí, la que me había dejado para empezar a amarrar, y empiezo a jalar de uno por uno y voy dándole pequeños golpecitos. Siempre haciendo un poco de presión de la cinta. Bueno, voy a terminarlo y continuamos. Bueno, aquí ya terminé de amarrar y monté la tapa trasera solo para ver la altura del embobinado, que no vaya a pegar, pero estoy viendo que la altura del embobinado quedó bien, y también en el centro, ¿sí? Lo único que voy a hacer va a ser asentar los caballetes con la cuña de aluminio y ya darle una ¿cómo se llama? Una barnizada. A ver cómo quedó el motor ya embobinado, ¿sí? Estas son las bobinas de 6 polos de trabajo. Estas son las bobinas de 4 polos de trabajo, y en medio de los aislantes quedaron las bobinas de arranque, ¿sí? Aquí se alcanzan a ver, pero pues quedaron como sándwich en los aislantes. Bueno, voy a empezar a sentar, ¿sí? Con la regla de aluminio. ¿Sí? Se van asentando los caballetes, ¿sí? Y debe de quedar sumido de la ranura. Esto lo voy a hacer con todas las demás ranuras. ¿Sí? La idea de asentar los caballetes también es para que quede apretado el alambre y no tenga fricciones ni ruidos magnéticos que lo puedan dañar. Entonces voy a continuar y regreso solo para barnizar. Bueno, pues ya aquí está barnizado el motor. Ya ¿cómo se llama? Se bajaron los caballetes. Y aquí está barnizado el motor ya por los dos lados, como se puede ver. Ahora lo que vamos a hacer es con un trapo container, vamos a limpiar el estator por el dentro, para quitarle lo que haya quedado de barniz, ¿sí? Y darle una pequeña lijada, solo una pequeña lijada, al igual que al rotor, solo lijar un poco o limpiar esto, ¿sí? La superficie del rotor, y vamos a cortar un par de laminitas de una lata de aluminio, la cual nos va a servir para centrar el rotor de esta forma, ¿sí? Tal vez en 3 o en 4 partes para poderlo pegar. Y aquí estamos limpiando el rotor, y aquí ya hemos puesto el protector térmico, ¿sí?
Ese debe de quedar lo más cerca del embobinado para que pueda sensar la temperatura. Bueno, vamos a empezarlo a armar. Y la guía va a ser el hoyito donde va el perno. Vamos a meter primero el... Aquí vamos a empezar a cerrar el motor. Hemos preparado un poco de plastiacero. Y la vamos a poner en la primera mitad donde agarra la tapa delantera. Bueno, vamos a meter las láminas de aluminio. Bueno, no sé si se puedan ver, allí tiene las 4 laminitas. Una aquí, otra aquí, otra aquí y la otra abajo. Esas, una vez que esté ya seco el pegamento, las vamos a jalar con una pinza con cuidado, ¿sí? Estamos poniendo allí la otra mitad del pegamento para meter la tapa trasera. Ok, vamos a meter la tapa con la referencia del perno. El perno está aquí donde está el... Hay que observar que la parte de aquí llegue al núcleo tanto en la tapa de adelante como en la tapa de atrás. Dale un golpecito aquí, mira. No, ya está ahí, ya. Ahora lo que vamos a hacer es a completar el pegamento en los costados. Ahí estamos metiendo el perno. Ese asegura las tapas. Bueno, pues ahí está pegado ya. Vamos a esperar a que seque el plastiacero y poder sacar las láminas de aluminio. Bueno, pues vamos a darle tiempo y continuamos. Bueno, aquí ya quedó el motor, incluso ya se siente que gira. Ya hemos sacado una de las láminas. Voy a sacar las otras. Y ahí se puede ver que quedó centrado el motor, está girando normal.
Bueno, pues aquí ya terminamos de armar el motor y vamos a hacerle pruebas de cómo debe de funcionar. ¿Sí? Hemos hecho un arnés con cables. ¿Sí? Aquí se puede ver que entra una línea. Esa línea va al capacitor. Y después del capacitor llegamos a la punta café, que es el embobinado de arranque. Y el otro arnés que hicimos, que es este de aquí, llega a la punta del... Esta punta es el interruptor centrífugo y conecta con la punta roja del de trabajo. Y es el común, este es el común del embobinado de 4 y de 6 polos, que es la punta blanca naranja, ¿sí? Y para poder hacer el cambio de velocidades vamos a poner entre esta punta y la punta azul. En esta punta, porque tiene un platino que cuando arranca en 4 polos, y una vez que termina de arrancar cambia a 6, por eso es que tiene un platino en esta parte de aquí. Vamos a arrancarlo y vamos a medirle la velocidad, ¿sí? Vamos a medirle la corriente. Y aquí podemos ver que toma 5.6 amperes. Y vamos a medir la velocidad. Vamos a meter el tacómetro en la punta. Y ahí podemos ver que nos da 1190 revoluciones, ¿sí? Ahí estamos en la velocidad baja. Bueno, vamos a desconectar y vamos a poner en la velocidad alta. Bueno, para hacer el cambio a 4 polos voy a quitar esta punta de aquí y la voy a pasar a la punta azul, ¿sí? Voy a abrir un poco aquí para que no vaya a ser corto y vamos a conectar. Y ahí podemos ver que está trabajando en 4 polos. ¿Sí? Vamos a tomar su corriente y ahí podemos ver que toma 2.4 amperes. Y en el tacómetro puedo ver que me da 1771 revoluciones, ¿sí? Ahí está, 1775 revoluciones. Entonces ahí estoy en velocidad y en corriente en las dos velocidades. Ahora este motor de lavadora gira para un lado para lavar y para el otro lado para centrifugar. Voy a hacer esa prueba. Ok. Para ver el sentido de giro le he puesto una pequeña cinta, ¿sí? Y solo le voy a dar un piquetito para que se vea hacia dónde gira. Ya. ¿Sí? Ahí está girando hacia acá. Ahí está girando hacia la derecha, ¿sí? Para hacer el cambio de rotación tendría que intercambiar este cable con el que esté en la punta café. Ok. Bueno, pues vamos a darle un piquetito. Y ahí se ve que gira en contrasentido de las manecillas del reloj. Conéctalo. Y ese sería el de 4 polos. Vamos a probarlo en 6 polos. ¿Sí? Para el embobinado de 6 polos, quito de aquí. Paso a esta otra terminal. Y vamos a ver cómo gira. ¿Sí? Ahí puedo ver que está girando hacia acá. ¿Sí? Ahora voy a hacer la inversión de giro. Ok, conéctalo. Sí, ahí gira hacia acá. Bueno, pues ahí estoy viendo que está funcionando ya correctamente. Voy a armar en la lavadora y continuamos. Bueno, aquí estamos en la casa de nuestra clienta para instalar el motor y hacerle pruebas.
Sí, ahí como podemos ver ya el motor es instalado y conectado. Vamos a hacerle pruebas de corriente y de temperatura y ver cómo jala. Bueno, continuamos. Bueno, pues aquí ya estamos probando el motor. Estamos en el lavado. Ahí se puede ver. Sí. Y le puse un palito aquí para poderlo ver cómo gira. Entonces vamos a esperar a que llegue al centrifugado y dar por terminado este trabajo. Y en la temperatura tenemos 31 grados y 37 grados en el embobinado. ¿Sí? Pero acaba de empezar, lleva como con 3 minutos. Bueno, aquí está haciendo ya el sacado de agua. Ahí ya terminó y en el siguiente brinco del programador debe de empezar a centrifugar. Ahí empezó el centrifugado. Y aquí podemos ver la corriente a plena carga que está demandando 5.9 amperes. Sí, esta corriente va a empezar a bajar. Esta corriente va a empezar a bajar conforme vaya perdiendo peso la canastilla. Bueno, ahí la estamos viendo cómo está centrifugando y ya agarró velocidad. Bueno, pues ya he terminado de lavar. Ya hemos probado todos los ciclos de lavado y podemos determinar que ya quedó el motor. Bueno, pues esperamos que esta información les sirva de ayuda y nos estamos viendo. Hasta la próxima.